Capítulo 13. La perseverancia en las disciplinas para la piedad. Debemos disciplinar nuestras vidas, pero debemos hacerlo todo el año, no meramente en períodos indicados. Debo disciplinarme en todo tiempo. Martyn Lloyd-Jones. Como siempre, la semana laboral comienza temprano los días lunes. Apenas unos pocos minutos quedan libres en la rutina de asearnos, vestirnos, desayunar, preparar a los niños y salir de casa. De ahí en adelante usted pasa gran parte del día apresurándose de un lado a otro. Lleva a los niños a la escuela, hace tareas y mandados y trabaja en la casa hasta el último que tiene que salir a recoger a los niños. O quizá se enfrenta al tránsito de camino a su trabajo, donde llega justo a tiempo y se esfuerza hasta bien avanzado el día, cuando se funde cansinamente en el tránsito una vez más. Ya en casa, muchas veces después de una o dos paradas precipitadas pero necesarias en el camino, lo más común es improvisar una cena en el horno de microondas mientras se cambia de ropa para sus responsabilidades vespertinas. Una o dos veces por semana es una actividad de la escuela con sus niños. Otra noche quizás se encuentra toda la familia en un evento de media semana de la iglesia. Alguna otra noche, alguno tendrá una responsabilidad con algún comité. Agregue la ocasional noche de trabajo hasta tarde en la oficina o en casa, o viaje de trabajo o arreglos en el hogar. No se olvide de las noches dando una mano con tareas de la escuela, ayudando en la comunidad, tomando clases, haciendo compras o socializando. Para complicar aún más las cosas, puede que existan otras presiones como ser padre o madre solteros, conflictos familiares, enfermedades, estrés laboral, un segundo empleo, tensión económica, etc. ¿Le suena conocido? ¿Es su vida un testimonio de las encuestas que nos dicen que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y los dispositivos para ahorrar esfuerzo, nuestro tiempo libre ha disminuido dramáticamente en esta última generación? Luego usted lee este libro que lo anima a practicar todas estas disciplinas espirituales. Y lo hace sentir como un malabarista agotado y tambaleante sobre la cuerda floja, intentando mantener en el aire media docena de copas de cristal que son reliquias de familia, mientras que alguien más quiere lanzarle otra media docena. Para empezar, debería ser de alivio darse cuenta que la mayoría de las disciplinas que propone este libro pueden practicarse en el mismo episodio devocional. Por ejemplo, mientras usted está a solas con Dios, en silencio y retiro, puede disfrutar una o más formas de asimilar la Biblia, así como la oración y adoración. En esta misma ocasión, usted podría escribir en su diario y leer un libro cristiano. Todo esto puede darse durante un tiempo de ayuno y representar una buena mayordomía del tiempo. Las únicas categorías de disciplinas espirituales personales expuestas en este libro que no estarían siendo practicadas en este singular momento serían la evangelización y el servicio. He llegado a la conclusión de que, con raras excepciones, la persona piadosa es una persona ocupada. La persona piadosa está dedicada a Dios y a las personas, y eso conduce a una vida plena. Si bien nunca tuvo un ritmo frenético, Jesús fue un hombre ocupado. Lea el Evangelio de Marcos y observe qué tan a menudo se usa la palabra inmediatamente para describir la transición de un evento de la vida de Jesús al siguiente. Leemos que a veces pastoreaba todo el día, incluso después del anochecer, y luego se levantaba antes del amanecer para orar y viajar al siguiente lugar del ministerio. Los evangelios nos cuentan de las noches en las que no dormía en absoluto. Nos cuentan que se cansó de tal forma que pudo dormir profundamente en la popa de un barco que era castigado por la tormenta. Multitudes se agolpaban a su alrededor casi a diario.
Todos querían un poco de tiempo con Jesús y pedían su atención. Ninguno de nosotros conoce la clase de estrés laboral que él padeció constantemente. Si la vida de Jesús, así como la de Pablo, fueran medidas con la vida equilibrada que muchos cristianos visualizan hoy en día, el Salvador y el apóstol serían considerados unos adictos al trabajo que pecaminosamente descuidaron sus cuerpos. Las Escrituras confirman lo que percibe la observación: la pereza jamás conduce a la piedad. Todo esto es para decir que Dios forma personas que se parecen a Jesús a partir de personas ocupadas, y lo hace mediante las disciplinas espirituales bíblicas. Estas disciplinas no están destinadas únicamente para cristianos que tienen disponible mucho tiempo libre. ¿Dónde están esos? Más bien, ellas son las herramientas que Dios provee por medio de las que los creyentes ocupados pueden ser más como Cristo. Dios ofrece su gracia que cambia la vida a las madres que manejan de un lado a otro sirviendo de chofer y haciendo mandados, a los padres que trabajan duro en sus muchos compromisos, a los estudiantes cargados de tareas y actividades extracurriculares, a los solteros de agendas atiborradas, a los padres solteros sobrecargados de responsabilidades, en resumen, a todos los creyentes mediante las disciplinas espirituales. Pero, ¿cómo podemos mantener el ritmo? Por un lado, el conflicto de prioridades a menudo se aclara a medida que practicamos las disciplinas espirituales. A medida que uno crece, tiende a acumular responsabilidades como lapas. El crecimiento de los hijos requiere un aumento en la atención a sus vidas en la iglesia, la escuela, los deportes, las clases y el transporte. El progreso laboral trae consigo más compromisos así como oportunidades. La acumulación de bienes y propiedades a lo largo de los años hace que también aumente el tiempo necesario para su mantenimiento. En consecuencia, su vida exigirá periódicamente que evalúe sus prioridades. Quizá mediante la disciplina de leer la Biblia, o la oración, o la adoración, o el silencio, o el retiro, o el escribir un diario, el Espíritu Santo pueda identificar cuáles actividades son lapas para que las pueda cortar. En lugar de agregar peso adicional, las disciplinas espirituales son en realidad una de las maneras en que Dios aligera su carga y le da un viaje más fluido. Incluso con una constante evaluación de prioridades, la persona piadosa seguirá siendo una persona ocupada. Y la persona ocupada también es una de las más tentadas a rendirse en la práctica de las disciplinas que conducen a la piedad. Sin practicar las disciplinas espirituales, no seremos piadosos, pero tampoco seremos piadosos sin la perseverancia para practicar las disciplinas. Hasta la tortuga, de una perseverancia laboriosa y lenta, progresa mejor que la liebre, de una práctica a veces espectacular, pero generalmente inconsistente. ¿Cómo podemos perseverar de manera más fiel en las disciplinas de la piedad? Cuando hayan menguado las emociones que generalmente acompañan el comienzo de las disciplinas espirituales, ¿cómo podemos mantenernos fieles? Hay 3 puntos a los que me he referido brevemente que son indispensables para ayudarlo a perseverar en la práctica de las disciplinas espirituales. El papel del Espíritu Santo, el papel de la fraternidad con los hermanos y el papel de la lucha en la vida cristiana. El papel del Espíritu Santo. Debemos recordarnos constantemente que, a pesar de la más ferviente diligencia en nuestra responsabilidad para disciplinarnos para la piedad, no podemos hacernos a nosotros mismos más parecidos a Jesús. El Espíritu Santo lo hace obrando mediante las disciplinas para acercarnos a Jesús y hacernos más como Él. Cualquier énfasis en las disciplinas espirituales corre el riesgo de omitir esta importante verdad. Como advierte D.A. Carson, lo que se supone universalmente con la expresión disciplina espiritual es que tal disciplina tiene la intención de aumentar nuestra espiritualidad.
Sin embargo, desde una perspectiva cristiana, simplemente no es posible aumentar la espiritualidad de una persona sin poseer al Espíritu Santo y someterse a una instrucción y su poder transformador. En La disciplina de la gracia, Jerry Bridge coincide, y cito: no obstante, una importante tentación en el enfoque de la autodisciplina a la piedad es confiar en un regimiento de disciplinas espirituales en lugar de en el Espíritu Santo. Creo en las disciplinas espirituales, procuro practicarlas, pero esas disciplinas no son la fuente de nuestra fuerza espiritual. El Señor Jesucristo es esa fuente y el ministerio del Espíritu Santo es aplicar su fortaleza en nuestras vidas. Fin de la cita. Donde sea que el Espíritu Santo habite, su santa presencia crea un hambre de santidad. Su tarea principal es magnificar a Cristo. Vea Juan 16, 14, 15. Y es Él quien le da al creyente el deseo de ser como Cristo. No contamos con esa pasión en nuestra condición natural, pero en el cristiano el Espíritu de Dios comienza a llevar a cabo la voluntad de Dios de hacer a los hijos de Dios como el Hijo de Dios. Vea Romanos 8, 29. Aquel que comenzó la buena obra en la vida del creyente, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Filipenses 1:6. Por lo cual el papel del Espíritu Santo es producir en nuestro interior el deseo y el poder para las disciplinas que conducen a la piedad. Es evidente en 2 Timoteo 1:7 que Él desarrolla esto en cada creyente. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Por lo tanto, ya sea que su temperamento o personalidad natural se inclinen hacia hábitos ordenados y disciplinados o no, la presencia sobrenatural del Espíritu Santo lo equipa con suficiente espíritu de autodisciplina sobrenatural para que usted obedezca al mandamiento de disciplinarse para la piedad. Es por eso que en los días en que usted se siente tentado a renunciar al cristianismo del todo, o a perder la esperanza en el pueblo de Dios, o a abandonar las disciplinas espirituales por ser una pérdida de tiempo, simplemente no puede permitirse hacerlo. En última instancia, ese no es el simple resultado de su determinación o coraje espiritual, es la obra del Espíritu Santo ayudándolo a perseverar. En esas ocasiones, cuando la pereza se apodere de usted y no sienta entusiasmo por ninguna disciplina espiritual, o cuando deje de practicar consistentemente una disciplina que alguna vez fue habitual, es el Espíritu Santo el que lo inspira a retomarla a pesar de sus sentimientos. Si fuera dejado a sus propios esfuerzos, usted hubiera abandonado estos medios de la gracia sustentadora de Dios mucho antes. Pero el Espíritu Santo lo preserva a usted en fidelidad, dándole la gracia para perseverar en ellos. El dominio propio, según Gálatas 5, 22, 23, es un producto directo o fruto del control del Espíritu sobre la vida de un creyente. Y cuando un cristiano expresa este dominio propio producido por el Espíritu practicando las disciplinas espirituales, el resultado es un progreso en la piedad. Para ilustrar el papel del Espíritu Santo en ayudar a los hijos de Dios a perseverar en las disciplinas de la piedad, un escritor contemporáneo cuenta su lucha y su éxito con la disciplina de la oración. Y cito: hace poco leí una vez más acerca de una mujer que decidió un día simplemente tomar un compromiso de orar, y eso picoteó mi conciencia. Pero me conocí a mí mismo lo suficiente como para saber que necesitaría algo más que determinación. Comencé a orar acerca de la oración. Le expresé a Dios mis anhelos frustrados, mi hastiado sentido de precaución acerca de intentarlo nuevamente y mi sentimiento de fracaso respecto a mi esfuerzo para ser más disciplinado y regular. Descubrí algo sorprendente que surgía de esa simple oración. Me sentí atraído a la presencia de aquel que tenía mucho más poder que yo para mantenerme cerca. Descubrí que mi enfoque cambiaba sutilmente de mis esfuerzos hacia los de Dios, del rigor a la gracia, de la rigurosidad a la relación.
Pronto comprendí que esto sucedía de manera regular. Oraba mucho más. Me preocupaba mucho menos por la mecánica y los métodos, y a la vez estaba más motivado. Y Dios cuida tanto de nosotros, me di cuenta de nuevo, que Él mismo nos ayuda a orar. Cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26, fin de la cita. La Biblia no explica la mecánica del ministerio del Espíritu a nosotros. Es incomprensible cómo la oración o la práctica de cualquier otra disciplina espiritual es, por un lado, motivada y producida por Él, y es, por otro, nuestra responsabilidad. Pero estas dos cosas son claras. 1. El Espíritu Santo siempre será fiel para ayudar a cada elegido de Dios a perseverar hasta el final en esas cosas que nos harán ser como Dios. Y 2. No debemos endurecer nuestro corazón, sino en cambio responder a su inspiración si queremos ser piadosos. El papel de la fraternidad. Nadie debería leer estas disciplinas e imaginar que practicándolas aislado de otros cristianos se puede ser tan parecido a Cristo, o incluso más, que los cristianos que son miembros activos de un cuerpo de Cristo local. Pensar en las disciplinas espirituales como parte de la vida cristiana sin relación con la fraternidad con los creyentes no es un pensamiento bíblico. Cualquiera que mida su progreso en ser como Cristo solamente en términos del crecimiento de su comunión con Dios está haciendo una medición incompleta. La madurez espiritual también incluye el crecimiento en la fraternidad con los hijos de Dios. El apóstol Juan yuxtapone ambas en 1 Juan capítulo 1 versículo 3. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión del Nuevo Testamento es tanto con el Dios Trino como con su pueblo. Así como la madurez humana de Jesús incluía un crecimiento en el favor de Dios y de toda la gente, vea Lucas 2:52, también lo incluirá la madurez espiritual de quienes procuran ser como Jesús. Un motivo obvio de por qué no podemos tomar las disciplinas espirituales sin convertirnos en reclusos espirituales es que muchas disciplinas bíblicas, la oración pública, la oración unida, la participación en la cena del Señor, servir a otros discípulos y más, no pueden practicarse sin otros cristianos. Además, uno de los propósitos de Dios en la fraternidad es complementar las disciplinas espirituales personales y estimular nuestro crecimiento en la piedad por medio de ellas. Por ejemplo, así como estudiar la palabra individualmente es una disciplina que Dios da para crecer en la gracia, estudiar la palabra junto con otros creyentes también lo hace. Las disciplinas espirituales definitivamente tienen algunas aplicaciones que no son públicas, pero no fueron creadas para practicarse lejos de la fraternidad en la comunidad del nuevo pacto. El motivo para que nuestra susceptibilidad desconecte mentalmente nuestra práctica de las disciplinas de la vida en la iglesia local es el error cristiano común de no poder distinguir entre socializar y fraternizar. Si bien socializar es tanto una parte de como el contexto de la comunión, es posible socializar sin estar en comunión. Socializar incluye compartir la vida humana y terrenal de maneras que son comunes a creyentes y no creyentes. La comunión cristiana, la koinonía del Nuevo Testamento, incluye hablar acerca de Dios, las cosas de Dios y la vida desde una perspectiva exclusivamente cristiana. No me malinterprete. Socializar es un regalo de Dios, un recurso valioso de la Iglesia y una necesidad para una vida espiritual saludable. Pero he observado que fraternizamos de verdad mucho menos de lo que creemos, incluso en la Iglesia. Muy a menudo socializar se vuelve un sustituto de fraternizar. Cuando esto sucede, nuestra práctica de las disciplinas espirituales sufre y nuestro crecimiento en la gracia se trunca. Se parece un poco a esto.
2 o más cristianos pueden estar sentados por horas, hablando solamente acerca de las noticias, el clima, los deportes, el trabajo y la familia, es decir, socializando, mientras que descuidan por completo cualquier charla acerca de temas expresamente espirituales. No digo que cada conversación entre cristianos debe estar repleta de referencias a versículos bíblicos, respuestas a oraciones recientes u observaciones acerca del tiempo devocional del día. Pero he observado que muchos cristianos, que de otra forma están comprometidos, son tan independientes en su práctica de las disciplinas espirituales que casi nunca hablan acerca de tales cosas con otros creyentes. Sin interacción personal acerca de los intereses y los problemas mutuos y las mutuas aspiraciones de discipulado, nuestras vidas espirituales se empobrecen. Luego, al final de la conversación, habiendo simplemente socializado, decimos que hemos tenido buena fraternidad. Solamente quienes están habitados por el Espíritu de Dios pueden acceder al suntuoso banquete de coinonía, pero a menudo nos conformamos con la comida rápida que representa esa clase de socialización que hasta el mundo puede experimentar. Así como deberíamos practicar la disciplina de imitar a Cristo y hablar de Él con los no creyentes, también debemos practicar una disciplina parecida con los creyentes. A diferencia de la disciplina de la evangelización, podemos compartir la vida de Cristo la vida de Cristo es unidireccional. Fraternizar supone una comunicación bidireccional de la vida espiritual. J. I. Packer define la comunión como una búsqueda para compartir lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo a los demás, como una manera de hallar fortaleza, ánimo e instrucción para el alma propia. Podemos disfrutar estos frutos de la fraternidad en cualquier contexto donde se reúnan los cristianos, adorando, sirviendo, comiendo, recreándose, comprando, viajando, orando y más. Al vivir como Cristo estando juntos, nos alentamos unos a otros en la vida cristiana. Al hablar como Cristo acerca de temas espirituales, también nos estimulamos unos a otros hacia la piedad. Esta edificación mutua se describe en Efesios capítulo 4, versículo 16, que dice que el cuerpo encaja perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. A medida que crecemos en la gracia, podemos contribuir apropiadamente a que cada parte cumpla su función específica. A medida que el cuerpo de creyentes llega a ser lleno de amor, cada cristiano individual crece también en la piedad. Dicho directamente, a medida que cada creyente se disciplina para la piedad, su crecimiento espiritual individual ayuda a edificar el cuerpo local de creyentes, pero solo en la medida que ese creyente esté en comunión con ellos. A medida que ese cuerpo de cristianos sea edificado colectivamente, la mayor fuerza de esa fraternidad también contribuirá al crecimiento espiritual del individuo y lo animará en su búsqueda de la piedad mediante las disciplinas espirituales. Practicar las disciplinas espirituales personales de manera bíblica fortalecerá la comunión de los creyentes. La fraternidad bíblica fortalecerá la práctica de las disciplinas espirituales personales. Pero sin una verdadera fraternidad, incluso aquel cristiano que practica arduamente las disciplinas espirituales personales no se desarrollará de una manera bíblica proporcionada. El autor de Hebreos capítulo 3, versículo 13 advirtió: Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Se precisa la fraternidad para advertirse unos a otros.
Cuando nos apartamos de la protección espiritual que Dios nos proporciona dentro de la fraternidad, somos engañados más fácilmente por el pecado. Algunas de las personas más engañadas por el pecado practican rigurosamente muchas de las disciplinas personales. He conocido personas que estudiaban la Biblia y oraban tanto a solas que creían que no necesitaban de las personas menos espirituales de la iglesia. Sin la influencia niveladora de creyentes con diferentes dones, ideas y experiencias, estos aislacionistas afirmaron confiadamente opiniones retorcidas de las Escrituras, entregaron palabras de Dios, entre comillas, a todo el mundo y hasta intentaron justificar pecados graves debido a su supuesta espiritualidad. Obviamente, estos son casos extremos, pero ilustran cómo incluso quienes se ejercitan más rigurosamente en las disciplinas espirituales personales necesitan la gracia que Dios dispuso que recibieran solamente por medio de la vida en la iglesia local. El puritano Thomas Watson aconsejó: asóciense con personas santificadas. Ellos pueden ser, mediante su consejo, su oración y su ejemplo santo, un medio de hacerles santos a ustedes. El papel de la lucha. Si bien confiar y descansar son valores fundamentales de la vida cristiana, también lo son disciplinarse y luchar. Muchas fuerzas combaten el progreso espiritual de quienes estamos de este lado del cielo. Ahora bien, el camino de Cristo no siempre es una lucha interna ni cada momento una batalla, pero tampoco es un largo camino sin oposición continua. Por lo tanto, no se deje engañar pensando que si usted bebe de la gracia de Dios ofrece mediante las disciplinas espirituales, si usted bebe de la gracia de Dios que Dios ofrece, si usted bebe de la gracia que Dios ofrece mediante las disciplinas espirituales, la vida cristiana será fácil. Por extraño que pueda sonar, quiero alertarlo acerca de la realidad de la lucha en la vida cristiana para animarlo, especialmente cuando sea difícil para usted practicar las disciplinas espirituales. Mientras escribía el párrafo anterior, recibí un llamado de una joven que ha sido cristiana alrededor de 3 años. Me expresaba su frustración respecto a un reciente fracaso espiritual y se preguntaba si otras personas de la iglesia que parecían espiritualmente maduras luchaban alguna de las batallas que la habían herido. Un fresco y oportuno recordatorio de que todos los cristianos luchamos la mayoría de las batallas que ella enfrenta le dio consuelo y esperanza. Que este capítulo haga lo mismo por usted. Por lo tanto, evite a quienes enseñan que si usted sigue ciertos pasos o tiene una experiencia en particular, será liberado de toda la lucha contra los pecados que entorpecen su santidad. Tales promesas son el equivalente espiritual de una zanahoria colgando de una vara, siempre dándonos falsas esperanzas pero jamás satisfacción. En cambio, podemos ver en el versículo que da tema a este libro que la práctica de las disciplinas espirituales y el progreso en la piedad estarán acompañados por la lucha. Refiriéndose a la piedad mencionada en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, el apóstol Pablo escribió en el versículo 10: Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando. Las expresiones trabajar con esmero y seguir luchando nos indican que llegar a parecernos a Cristo incluye algo más que soltar la mano para que Dios actúe, como algunos afirman. La palabra griega aquí traducida como trabajar con esmero significa trabajar hasta estar agotado. La palabra agonizar surge del término que aquí se lee como seguir luchando. ¿Parece esto una teología de obras en lugar de la gracia? Estoy diciendo que a pesar de que comenzamos la vida cristiana por el Espíritu, ¿debemos convertirnos en santos por medio de las obras de la carne? Ve a Gálatas 3:3. Tonterías.
Este es el mismo equilibrio que encontramos a lo largo de las enseñanzas del Nuevo Testamento acerca del crecimiento espiritual. El avance en la vida cristiana no viene solamente por la obra del Espíritu Santo, ni solamente por nuestras obras, sino por nuestra respuesta a la gracia que el Espíritu Santo inicia y sostiene. Como fue mencionado en el capítulo 1, nuestra experiencia en el desarrollo de asemejarnos a Cristo sucederá como con Pablo, quien dijo: «Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí». Colosenses 1:29. Fue Pablo quien trabajó con esmero, pero su lucha iba de acuerdo con el poder del Espíritu Santo que obraba. Literalmente agonizaba en su interior. La primera parte de este capítulo mostró el papel del Espíritu Santo manteniéndonos fieles en las disciplinas y formando en nosotros el carácter de Cristo por medio de ellas. Pero debemos mantener esta verdad en tensión con la realidad de la lucha que cada persona perdonada, pero todavía teñida de pecado, experimentará en el proceso de llegar a ser como Cristo. Esta es una enseñanza incisiva del Nuevo Testamento. Nos advierte acerca del mundo, la carne y el diablo, y la manera en que constantemente están en guerra contra nosotros. La Biblia dice que debido a esta triada de oposición, experimentaremos una lucha para derrotar al pecado mientras vivamos en este cuerpo. Mientras habitemos en él, el mundo pondrá su presión interminable sobre nosotros. Jesús nos recordó que el mundo lo odiaba a él y que nos odiará a nosotros si nos disciplinamos a seguirlo a él. Vea Juan 15, 18, 19. Juan nos exhortó aún más: no amen a este mundo. Primera de Juan 2:15. Luego procedió a advertirnos acerca del deseo de la carne, el deseo de los ojos y el orgullo de la vida, como parte de este mundo. No hay experiencia que pueda proveernos un escape duradero de todas estas tentaciones mundanas, excepto la experiencia de dejar este mundo. Uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento acerca de la realidad de la lucha espiritual se relaciona con nuestra batalla contra la carne, esa tendencia permanente que sentimos hacia el pecado. La cruda realidad de Gálatas 5, capítulo 5, versículo 17, es que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. A veces, obedecer a Dios no representa ningún problema. Hay momentos en que el mayor gozo es entrar a la palabra de Dios. De vez en cuando uno tiene experiencias de oración que desearía que jamás terminaran. Aún así, muchas veces es una batalla involucrarse en cualquier disciplina espiritual. El Espíritu lo motivará a usted a parecerse más a Cristo y a practicar las disciplinas, y su carne se alzará desafiante. Esto es porque estos se oponen entre sí. Sin embargo, aunque disciplinarse a usted mismo sea a menudo difícil e incluya lucha, la autodisciplina no es autocastigo. Es, en cambio, un intento de hacer lo que, motivado por el Espíritu, usted realmente quiere hacer. La lucha se da cuando el deseo de la carne es contra el Espíritu, para que no haga lo que quisiera. En lugar de pensar en entrar en esta batalla como una forma de autocastigo, es más acorde a las Escrituras percibir la práctica de las disciplinas espirituales como una manera de sembrar para el Espíritu, como nos anima Gálatas 6:8. Pero la verdad bíblica que la carne lanza su deseo contra el Espíritu afirma en la realidad que mientras estemos en este cuerpo, ninguna experiencia espiritual nos liberará permanentemente de la tensión de la carne contra el Espíritu. Además del mundo y de la carne, usted tiene también un enemigo personal comprometido a que usted fracase en las disciplinas: el diablo. El apóstol Pedro nos recordó: estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8.
Si podemos tener una experiencia con la que podemos evitar permanentemente toda guerra espiritual, ¿por qué no nos habla Pedro al respecto en lugar de exhortarnos a estar alerta? ¿Por qué nos ordena Pablo en Efesios 6 que nos pongamos la armadura de Dios? Es porque estamos en una batalla, un conflicto, una lucha. No hay vacaciones de la lucha. Entonces, ¿dónde está la victoria? La victoria sobre el mundo, la carne y el diablo fue ganada decisiva y eternamente por Jesucristo en su muerte y resurrección. Esa victoria es mediada a nosotros por el Espíritu Santo. Por su parte, Él nos preserva en la gracia de Dios. Pero como se mencionó anteriormente, parte de esta preservación incluye concedernos la gracia de ser fieles. Por nuestra parte, tomamos la lucha de nuestra cruz y seguimos a Cristo, procurando llegar a parecernos a Cristo por medio de las disciplinas espirituales. La victoria que experimentamos realmente en la vida diaria sobre las fuerzas que se oponen a nuestro progreso en las disciplinas llega a través de la práctica de las disciplinas. En otras palabras, a través de la perseverancia en las disciplinas espirituales, experimentaremos de forma más consistente la victoria sobre los enemigos de la práctica de las disciplinas. Si nos rendimos ante estos enemigos de nuestra alma y abandonamos las disciplinas, la victoria nunca llegará. Pero si utilizamos estas armas espirituales, Dios nos dará la gracia y la fortaleza para conquistar aún más. Un día, toda lucha acabará, todas las promesas serán cumplidas, y las disciplinas espirituales ya no serán necesarias, porque por fin seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. Por lo tanto, enfrentemos esta lucha con una determinación encendida por el Espíritu, porque será para nosotros como lo fue para los puritanos cuyo lema era Vincit qui patitur, el que sufre conquista. Por lo tanto, necesitamos recordar, aconseja J. I. Packer, que cualquier idea de superar todo conflicto externo o interno en nuestra búsqueda de santidad en este mundo es un sueño escapista que solo puede tener efectos decepcionantes y desmoralizadores sobre nosotros, ya que la realidad diaria lo desmiente. En cambio, de lo que debemos darnos cuenta es que cualquier santidad real en nosotros estará permanentemente bajo fuego hostil, así como lo estuvo la de nuestro Señor. El Espíritu Santo, la verdadera fraternidad y el reconocimiento de la lucha constante en la vida cristiana lo ayudarán a perseverar en la práctica de las disciplinas espirituales. Sin esa perseverancia, las disciplinas estarán incompletas y serán ineficaces. Observe en 2 de Pedro 1:6 cómo se conecta la perseverancia a la disciplina o el dominio propio con la piedad. Al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad. Sin perseverancia entre ambas, la relación entre la piedad y la práctica autocontrolada de las disciplinas espirituales es como una conexión deficiente entre una batería cargada y una bombilla. La luz parpadea irregularmente y sin máximo beneficio. Pero con una conexión perseverante entre ambas, la luz brilla intensamente. Del mismo modo, la luz de la vida de Cristo brillará más sostenidamente a través de usted cuanto más persevere en la práctica de las disciplinas espirituales. Más aplicación. ¿Quiere usted ser piadoso? Entonces practique las disciplinas espirituales a la luz de la eternidad. Leí acerca de un hombre que solía orar: «Oh Dios, pon el sello de la eternidad al cristalino de mis ojos». Imagina qué diferente emplearíamos nuestro tiempo y tomaríamos nuestras decisiones en la vida si viéramos todo desde la perspectiva de la eternidad. Mucho de lo que parece crucial de repente se volvería insignificante, y muchas cosas relegadas a la columna de cuando tenga más tiempo en su lista de prioridades cobrarían una nueva importancia dramática.
La práctica de las disciplinas espirituales, vista a través de los ojos sellados con la eternidad, se vuelve una prioridad invaluable, debido a su íntima conexión con la piedad. Practicar las disciplinas espirituales con la eternidad en mente ha sido siempre el plan de Dios. Las palabras de 1 Timoteo 4:7 sobre las que está basado este libro, disciplínate a ti mismo para la piedad, van seguidas por estas otras palabras en el versículo 8. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Ver las disciplinas espirituales solamente desde la perspectiva pragmática y temporal es una muestra de poca visión. Necesitamos tener ideas más amplias acerca de las disciplinas que solamente preguntarnos qué pueden hacer por nosotros hoy o incluso en esta vida. Por supuesto que la piedad cultivada mediante las disciplinas tiene promesa que definitivamente vale la pena procurar en la vida presente. Pero el valor de la piedad y la práctica de las disciplinas espirituales que la acompañan se perciben mejor a la resplandeciente luz de la eternidad. Ya sea que lo note o no, todo lo que usted hace es para la eternidad. Nada tiene un impacto solamente en esta vida. Las Escrituras hacen esto evidente enseñándonos que finalmente tendremos que rendir cuentas ante Dios de cómo vivimos nuestra vida. Vea Romanos 14:12. Y que recibiremos una recompensa o sufriremos una gran pérdida según cada una de nuestras obras en esta vida. Vea 1 Corintios 3, 10, 15. Debido a que en las palabras del puritano Thomas Brooks, el peso de toda la eternidad cuelga del hilo delgado del tiempo, usemos nuestro tiempo de maneras que sean provechosas no solo para esta vida, sino que también nos preparen para la eternidad. Nada brinda una mejor preparación para vivir en esta tierra y en la nueva que vendrá como la práctica fiel de las disciplinas espirituales. ¿Quiere usted ser piadoso? No existe otro camino más que el que es a través de las disciplinas espirituales. Las Escrituras muestran claramente el camino hacia la piedad. ¿Quiere usted ser piadoso? Entonces, dijo el Señor en 1 Timoteo 4:7, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ese es el camino y no hay otro. No existen atajos hacia la piedad, pero la carne se queja y quiere una manera más fácil que mediante las disciplinas espirituales. Protesta. ¿Por qué no puede ser la vida cristiana más improvisada y espontánea? Todo este hablar de disciplinarme a mí mismo suena legalista y regimentado, y más difícil que lo que pensé que sería parecerse a Cristo. Solo quiero ser espontáneo. John Guest responde bien a esta tentación, y cito: disciplina se ha convertido en una palabrota que es en nuestra cultura. Sé que estoy hablando herejía en muchos círculos, pero la espontaneidad está muy sobrevalorada. La persona espontánea, entre comillas, que hace caso omiso a la necesidad de disciplina, es como el granjero que salió a recoger huevos. Mientras caminaba a través de la granja hacia el gallinero, observó que la bomba goteaba. Así que se detuvo a arreglarla. Necesitaba una arandela nueva, así que se dirigió al granero a buscar una. Pero en el camino vio que el pajar necesitaba ser ordenado, así que fue a buscar la horqueta. Junto con la horqueta estaba la escoba con el mango roto. Pensó, debo recordar comprar un palo de escoba la próxima vez que vaya al pueblo. A estas alturas está claro que el granjero no logrará recoger los huevos y probablemente no logra hacer nada de lo que se proponga. Él es total y gloriosamente espontáneo, pero difícilmente es libre. En todo caso, es un prisionero de su desenfrenada espontaneidad. El hecho del asunto es que la disciplina es el único camino a la libertad. Es el contexto necesario para la espontaneidad. Fin de la cita. ¿Le recuerda la jornada de este granjero su vida espiritual? Espontánea pero esporádica. ¿Salta usted de una cosa a la otra con aparentemente poco efecto o crecimiento en la gracia? Ciertamente queremos espontaneidad, pero la espontaneidad sin disciplina es superficial. Tengo varios amigos que pueden improvisar hermosas melodías en un piano o una guitarra,
pero el motivo por el que pueden tocar tan espontáneamente es porque dedicaron muchos años de su vida a las disciplinas de tocar escalas musicales y otros ejercicios fundamentales. Jesús podía ser así de espontáneo espiritualmente porque había sido el hombre más disciplinado espiritualmente que jamás existiera. No haga nada y vivirá espontáneamente. Pero si desea una espontaneidad eficaz en la vida cristiana, debe cultivarla con una fe espiritualmente disciplinada. Para muchos creyentes, quizá la mayoría, la falta de práctica de las disciplinas espirituales no es tanto por el deseo de espontaneidad, sino por la lucha de encontrar el tiempo. Pero si desea ser piadoso, usted debe enfrentar la realidad de que siempre estará ocupado. Hacer lo que Dios más quiere, es decir, amarlo con todo su corazón, alma, mente y fuerza y amar a su prójimo como a usted mismo, vea Marcos 12, 29, 31, no puede hacerse en su tiempo libre. Amar a Dios y a otros con palabras y con hechos dará como resultado una vida ocupada. Esto no significa que Dios quiere que vivamos vidas frenéticas, sino que confirma que las personas piadosas jamás son personas perezosas. Así que, si usted se dice a usted mismo que practicará las disciplinas espirituales cuando tenga más tiempo, nunca lo hará. En una tarjeta dirigida a mi esposa y a mí, Jan Fleming escribió: me encuentro a mí misma pensando, cuando la vida se calme un poco voy a, pero a estas alturas ya debería haber aprendido que la vida jamás se calma por mucho tiempo. Lo que sea que quiera lograr, debo hacerlo en esta vida intranquila. Esa es una muy buena percepción de lo que es la vida real. Debido a que la vida jamás se tranquiliza y ya que siempre sentiremos como que tenemos más cosas para hacer que el tiempo para hacerlas, si pretendemos progresar alguna vez en la piedad por medio de las disciplinas espirituales, debemos hacerlo cuando la vida esté como está hoy. Durante mi adolescencia, cualquiera que tuviera interés en el baloncesto quería ser como Pete Maravich. Pete Pistola, como se le conocía, anotó la mayor cantidad de puntos en la historia del baloncesto universitario y fue el jugador más electrizante de su época. Antes de su llegada, pasar la pelota entre las piernas o por detrás de la espalda eran consideradas jugadas de puro teatro. Maravich las hizo comunes. Después de su carrera profesional, fue instalado en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, donde se le llamó quizá el talento ofensivo más creativo de la historia. Se convirtió al cristianismo después de los 30 años y murió repentinamente en enero de 1988 de un ataque al corazón con solo 40 años de edad. Un año antes de morir, Maravich dijo en una entrevista, y cito: la clave de mi habilidad era la repetición. Practicaba una y otra vez. Me comprometí totalmente con el deporte. Probé hacer todo de todas las formas posibles para perfeccionar mis destrezas. Era como una obsesión. Valió la pena para mí como jugador. No estoy seguro si así fue en la vida. Si en ese entonces le hubiera dado la misma dedicación a mi fe, que es lo que hago ahora, habría sido a la larga una mejor persona. Fin de la cita. Por disciplinarse a sí mismo a practicar tiros, pases y jugadas, Pete Maravich se convirtió en uno de los mejores jugadores del baloncesto de la historia. Aun con todo el dinero y la fama que le brindó el deporte, finalmente lamentó haber utilizado esa disciplina tan productiva en algo que no fuera su fe en Cristo. ¿Está usted dispuesto a disciplinarse de la manera que Maravich deseó haberlo hecho? ¿Está usted dispuesto a disciplinarse para la piedad tanto como él estaba dispuesto a disciplinarse para el baloncesto? ¿Significa tanto la piedad para usted como el baloncesto lo hizo alguna vez para Pete Maravich? La disciplina le ganó a Maravich un lugar en el Salón de la Fama, pero ninguna cantidad de disciplina le ganará a nadie un lugar en el cielo. Solamente Jesús vivió una vida merecedora de eso, debido a que Él estuvo dispuesto a recibir en la cruz lo que nuestras vidas merecían: el juicio de Dios por el pecado. Podemos recibir el cielo que su vida merecía. Todo el gozo, todo el perdón, toda la libertad, toda la luz, todo el amor, todo Dios en el cielo se promete a quienes abandonan la esperanza de que disciplinarse les dará la entrada al cielo y en cambio se aferran a Cristo por fe.
Una de las maneras más seguras de que alguien en efecto se aferra a Cristo en su deseo cada vez más profundo de conocerlo mejor y de parecerse tanto a Él como sea posible. Esto es la piedad. Y los discípulos genuinos de Jesús la persiguen apasionadamente. Así como el único camino a Dios es a través de Cristo, también el único camino a la piedad es mediante la práctica de las disciplinas espirituales centrada en Cristo. ¿Se disciplinará a sí mismo para la piedad cuándo y dónde comenzará? Gracias por escuchar este audiolibro de Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Si tienen alguna recomendación sobre un libro específico de sana doctrina, por favor escríbanme a mi correo electrónico sanadoctrinaaudiolibros@gmail.com. Muchas gracias, por favor sigan escuchando, suscríbanse y denle me gusta. Que Dios les bendiga.